Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por asistir. Soy Manuel Jorge, coordinador general de la Fundación Canaria Siglo XXI. Es un placer para la Fundación poder celebrar esta conferencia titulada Realidades Trans, Marcos Jurídicos, que será impartida por Marc Ambrolé. Tanto el equipo de coordinación de la Fundación como quien les habla agradece a Yeray Castellano, responsable de la Secretaría Nacional de Diversidad, el que haya contado con nosotros para celebrar esta actividad como conmemoración del Día de la Visibilidad Trans. Esta conferencia también se emite por Facebook Live y a través de la misma se pueden hacer preguntas, pero aquellas que se consideren ofensivas no se van a responder. Desde la Fundación promovemos la ley trans, así como su conocimiento y difusión, pero los comentarios y preguntas ofensivas en el Facebook son ajenos a la Fundación. Y ahora paso la palabra al secretario nacional de Diversidad, Yeray Castellano. Buenas tardes. Agradecer a la Fundación Canaria Siglo XXI que sea punto de encuentro, diálogo y formación. Hoy, a través de su plataforma, podremos arrojar luz en una lucha que, si bien es del colectivo trans, entendemos que también lo es de la sociedad en su conjunto. Con este evento queremos dar las herramientas y los conocimientos para construir una sociedad justa e igualitaria. Y es que es inconcebible que en pleno siglo XXI y tras más de 40 años de democracia, aún no se haya legislado para garantizar lo que entendemos que son derechos fundamentales. Quiero agradecer al equipo que conforma esta secretaría, que incansablemente ha iniciado esta labor que hoy pues se hace pública con este evento, que seguro que será el inicio de muchas más acciones. Reiterar el agradecimiento a la Fundación Canaria Siglo XXI y, como no, a Mar. Mar, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias porque con tu lucha eres ejemplo para muchísimas personas. Es importantísimo evidenciar la existencia de la realidad trans. Ya se acabó el ocultarlo y el no hablar de ella. Yo creo que gracias a tu trabajo incansable también, que has convertido tu vida en la lucha por la causa, estás ayudando a muchas personas trans, algunas mayores que se descubren ahora, y otras realidades infantiles y juveniles que ven en ti un ejemplo. Yo, perteneciente al colectivo LGTBI, agradezco tu trabajo incansable de luchar por ceses nunca en esa lucha. Tenemos con nosotros también a Flora y a Yolanda, que moderarán. Bueno, pues ahora lo que toca es presentar a las personas que van a intervenir esta tarde, ¿no? La ponente, Marc Ambrolé, y las dos personas que van a moderarlo. Yo en principio voy a dar algunas notas con respecto a las moderadoras, que van a ser Yolanda Reyes y Flora Marrero. Yolanda Reyes pues hace voluntariado tanto con asociaciones LGBTI como con otros colectivos, es administrativa de profesión, siempre ha tenido interés por la rama social y ahora se está formando en ese ámbito. Cree en el poder de las personas y la capacidad de transformar en sociedad. Flora Marrero es abogada, máster en Derecho Público y Autonómico y Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. Participó como ponente en su etapa de diputada en la Ley de No Discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de las personas transexuales. Lucha por un mundo con valores, solidario y de respeto mutuo para conseguir el bienestar de las personas. Nuestra conferenciante, Marc Ambrolé, nacida en Sevilla, comienza su joven andadura como activista en el año 1976, fundando la primera organización en Andalucía, el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria, en defensa del colectivo LGTB andaluz, que convocó la primera manifestación por la libertad sexual en Andalucía
el 25 de junio de 1978. Desde ese momento no ha parado de trabajar en pro de los derechos trans en este país y en su comunidad, siendo promotora de la ley trans de Andalucía, pionera en España y Europa, por despatologizar las identidades trans y por el principio jurídico de la libre determinación de la identidad y expresión de género. Esto le ha llevado a numerosos y merecidos reconocimientos. Es fundadora de la primera Federación de Colectivos Trans del Estado español, Federación Plataforma Trans, para que las personas trans fueran el sujeto interlocutor con las administraciones y con los medios. Es impulsora de la demanda de una ley trans integral de carácter estatal que ya forma parte del acuerdo programático del gobierno y que cuenta con un gran consenso político y social. Es el verbo encarnado de la furia trans, término político que ella misma define como la rebeldía de no aguantar más las situaciones de discriminación y abuso hacia la comunidad trans y levantarse exigiendo los mismos derechos. Furia trans para exigir como grupo humano igualdad de trato y garantías jurídicas que nos protejan de la discriminación y el ostracismo. Una furia que nada tiene que ver con la violencia. Es una furia que nos habla de ganar el juego al miedo, el inmenso miedo con el que crecimos, el que aprendimos y vivimos en las calles, el que tuvimos que aprender a combatir muy pronto. Mar, muchas gracias por venir y cuando quieras. Pues muchísimas gracias a Geray como coordinador LGTBI, pero sobre todo también la Fundación Canaria Siglo XXI por darme esta oportunidad de esta tarde de debate, de conocimiento, de transmitir experiencia, en definitiva con el objetivo de dar información, compartir puntos de vista y sobre todo que a la gente que nos escuche le quede claro por qué son las realidades trans, por qué es necesario un marco jurídico que nos equipare en igualdad de condiciones y en qué situaciones, ¿no? Luego, pues entonces empezaría diciendo que uno de los hándicaps que más ha condicionado a las personas trans, por supuesto, ha sido la patologización de la misma, ¿no? Que se haya entendido que esto fuera un trastorno de la identidad, como fue catalogado pues allá por el año 53 o 54, 1954, hasta que hemos tenido que soportar que hasta el 2018 la Organización Mundial de la Salud ya hagan público las identidades trans, no son una enfermedad, o bien por la Asociación de Psiquiatría Americana que hizo lo propio en 2016. Esto de alguna manera, créanme, ha condicionado nuestra situación en la sociedad, nuestra forma de estar, la manera en que la sociedad y los estados se han relacionado con las personas. Por un lado, entendiéndolos como un trastorno, lo que ha condicionado una patologización, pero también un tutelaje del Estado a las personas trans, que ha condicionado de una manera determinante las legislaciones. Que muchas veces, aunque es una cuestión médica, muchas veces ha condicionado la legislación, y me refiero con ello, por ejemplo, fíjese como la ley de 2007, siendo una ley para el reconocimiento de la identidad de las personas, en el fondo está supeditada a unos requisitos médicos, que yo tengo que aportar un informe médico diciendo que tengo disforia de género, diciendo que además carezco ningún tipo de enfermedad mental, con lo cual es altamente discriminatorio porque sitúa a todas las personas trans por el hecho de serlo, per ser como sospechosas de ser enfermas mentales. Es algo altamente discriminatorio. O peor todavía, exigirnos 2 años de tratamiento hormonal. A ver, las personas trans, el acto de la autohormonación, digo, de la o de acceder a tratamientos hormonales, es un acto libre
un acto libre, además informado, ¿no? La persona decide si se quiere hormonar, si no se quiere hormonar, cuáles son sus consecuencias. Este consentimiento informado, pero el Estado jamás puede utilizar una condición médica como requisito para la identidad de una persona, porque nos está haciendo elegir entre la salud y el derecho a la identidad. Es un chantaje que el Estado nos hace. Digo por qué, porque 2 años de tratamiento hormonal, como exige la vigente ley de 2007, deja una esterilización química forzosa, que yo pago gustosamente de manera voluntaria. Pero el Estado no me lo puede poner como condición, porque me está exigiendo entonces las que ponga la salud de por medio para tener derecho a la identidad. Sobre todo porque también en todo este tiempo, desde la propia Organización Mundial de la Salud, fíjense, antes de despatologizarla, ya en 2014, sabiendo que el tema médico influye y determina muchas veces las legislaciones, dijo a todos los estados del mundo, no exijan a las personas trans ni tratamientos médicos, ni requisitos médicos para acceder a su identidad legal. Dijo la Organización Mundial de la Salud en 2014. Tenemos también de 2017 una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la misma línea. Y después existen múltiples directivas y resoluciones desde el Consejo de Europa, desde la Comisión Europea, en la misma línea, en la línea de que es necesario dar el tema de la identidad legal desde una perspectiva que no atente contra la dignidad de las personas trans. Son muchos países ya los que han dejado en desuso el tener que exigirle a las personas trans, por un lado, o tratamientos médicos o un peritaje judicial, en algunos casos ha sido judicial, o un peritaje médico, ¿no? Porque es algo que nos sitúa, fíjense, el trasfondo que tiene esto es que nos sitúa como sujetos de no derecho, como un sujeto tutelado permanentemente por el Estado, de nuestra identidad y teniendo que acreditar quién soy con diferencia al trato que se le da al resto de la ciudadanía. Es una situación tan análoga a esto del tutelaje como las que han vivido las mujeres. Por ejemplo, en España no hace ni 3 o 4 décadas atrás, ¿no? Las mujeres no tenían derecho a viajar sola, no podían tener una cuenta corriente, no podían heredar, no podían votar, no eran sujetas de derecho, era un sujeto tutelado por el marido, que sí que tenía la potestad sobre la propia mujer o por el propio Estado, ¿no? Para viajar les daban a las mujeres un permiso notarial firmado por el marido y rubricado por un notario, igual era también un sujeto tutelado, ¿no? ¿Sabéis lo que supone que continuamente tú tengas que acreditar para ser, ¿no? Incluso fíjense cómo la ley 2007 también ha incidido también de manera determinante en algunos avances entre que han tenido lugar, que se han vendido como tales, pero que después leyendo la letra pequeñita te das cuenta que al final no es tanto, ¿no? Me refiero a 2 en concreto. En 2006, Instituciones Penitenciarias aprueba por el director de Instituciones Penitenciarias una circular que las mujeres transexuales que fuéramos a prisión podíamos ingresar en el módulo de mujeres. Esto pasó porque una gran denuncia que las mujeres transexuales en los módulos de hombres eran violadas. Hubo una chica que en Valencia hasta en un día la lloraron 8 veces. Por Instituciones Penitenciarias dice, las mujeres transexuales pueden entrar en el módulo. Pero claro, ¿y cómo se accede a ese derecho? A que persona, y ya lo remite a la ley 2007, a personas que acrediten haber estado hormonal desde 2 años, que aporten. La ley 2007 a esto invalidar o condicionar un derecho que se vende en 2006 como un acto de apertura para las personas trans. Pero en 2011 ocurre lo mismo. El fiscal general del Estado anuncia bombo y platillo, con grandes titulares, las mujeres transexuales que sufran violencia de género también podrán ser atendidas bajo los protocolos de ley de violencia de género. Pero quiere que mujeres transexuales
aquí ya la letra pequeñita de nuevo, aquí que acredite tener de género, con lo cual la ley 2007 no solamente ha sido una ley, yo siempre digo sobre la misma, yo sé que hay gente que le puede molestar, es mi opinión como activista y mi opinión sobre el resultado práctico que esta ley ha tenido en las personas trans, ¿no? Ha sido una ley que no solamente nació con fecha de caducidad, una ley que tiene ya una sentencia del Tribunal Constitucional a sus espaldas de 2019, diciendo que es inconstitucional excluir a los menores del derecho a la identidad, pero también ha condicionado pues, poder disfrutar sin ningún tipo de requisito de el ingreso en prisión en módulos de mujeres o de ser protegida por la ley de violencia de género. De ahí me quiero referir con esto a lo poco de una ley que nace, como he dicho anteriormente, con fecha de caducidad, pero que al mismo tiempo no es una ley que resolviera la situación de discriminación que sufren las personas trans. Era importante para nosotras y nosotros tener un DNI con un nombre que hiciera justicia con el sexo que sentimos y con el que nos socializamos. Pues claro que sí, porque nos evita bastantes situaciones muy desagradables. Situaciones que tienen que ver con la intimidad, con mi dignidad y con mi honor. Ponerme públicamente pues en la consulta de un médico a que me llame por un altavoz, por un nombre que todo el mundo va a hacer que me mire, que me señale. Al final me están señalando, están, mi intimidad la están haciendo pública, ¿no? ¿Fue importante? Pues claro que sí, es importante. Las limitaciones que tuvieron, pues excluyeron a los menores como si los menores no tuvieran derecho a la identidad, cosa que el Constitucional ha dicho ahora que eso es inconstitucional, pero al mismo tiempo no ha dado respuesta a muchas cosas. Y eso nos hemos dado cuenta con el tiempo. ¿Por qué? Porque es importante el DNI. Para mí un DNI no me abre las puertas del mercado laboral. A mí un DNI no hace que me atiendan en la sanidad pública como si no estuviera enfermo mental. A mí un DNI no hace que en las escuelas sigan acosando a las menores y adolescentes trans. Y un DNI no me da la posibilidad de poder practicar en el deporte. Con lo cual, la identidad legal es importante. Por eso nosotros habíamos planteado una ley integral, le llamamos integral porque queremos que dé respuesta a todas las situaciones donde las personas trans tenemos un trato diferenciador o digamos por debajo de la igualdad del resto de los ciudadanos. Siempre digo que la ley, porque se ha hablado muchos bulos de la ley y yo estoy ahora dispuesta cuando termine mi pequeña intervención, a que ustedes si quieren me pregunten por todas estas dudas que han surgido con respecto a la ley, o esta intoxicación, que yo creo que más que nada ha sido una intoxicación que jamás he visto yo en la época de la democracia. Hemos vivido distintos avances importantes que nos han hecho como una sociedad mucho más respetuosa, democrática y más igualitaria para todos, ¿no? También hemos demostrado que los derechos nunca obligan, pero garantizan poder ejercer. El derecho al aborto no obliga a las mujeres a abortar, pero la que quiera abortar puede hacerlo. El derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo no obliga a los gays y a las lesbianas a casarse, pero quien quiera puede hacerlo. El divorcio no obliga a todo el mundo a que se divorcie, pero quien quiera puede hacerlo. Y todos estos avances que he nombrado anteriormente, ninguno de ellos han sido hecho efectivo sin esa nube o sin esos llamados al apocalipsis, como si el mundo se fuera a destruir porque el divorcio parece que va a destruir el matrimonio. El divorcio no ha destruido a nadie. El divorcio lo que ha venido a permitir que personas se puedan llevar bien, mejor separadas que juntas, y que los hijos no tengan que ver situaciones desagradables de un padre y una madre al que aman a los dos, pero es feo que un niño vea cómo los padres se están llevando mal, incluso ser ellos al final las víctimas de ese malentendido de los padres. Igual que el aborto. El aborto parece, todo el mundo dice, bueno, parece ser que van a estar las mujeres haciendo fila como en el INE, en las clínicas para abortar. Pues mire usted, no ha pasado eso, pero ha pasado quien quiera
quiera hacerlo por necesidad y por voluntad, puede hacerlo con las garantías clínicas y médicas que necesita y sin ser considerado eso un delito. Con el matrimonio igual, con el matrimonio igualitario, ya vimos que hasta la conferencia episcopal en 2 ocasiones sacó hasta 2 millones de personas en Madrid en contra del matrimonio. El matrimonio, eso va a ser horrible, eso va a ser ya en la destrucción de la familia, la destrucción del matrimonio, incluso se hablaba de que los hijos educados por gay y por lesbiana iban a salir gay y lesbiana. Qué cosa más absurda, porque que yo sepa, las personas LGTB, estos padres son padres heterosexuales y no hemos salido. O sea, no tiene nada que ver quién nos eduque, ¿no? Y hasta que tuvo que la Universidad de Psicología de Sevilla hacer un estudio que demostró que los hijos e hijas educados por gay y por lesbiana no solamente son niños iguales que el resto de los demás, sino que venían con un plus positivo, porque eran niños ya educados en el respeto a la diversidad. Es el único plus que salía. No que salieran gay ni lesbiana, porque mi padre ni era gay ni era lesbiana, ni mi madre era trans, ni mi padre era trans. Y aquí estoy yo, que soy la expresión que la naturaleza ha querido que sea. Por eso también tenemos que entender, por ejemplo, que las realidades trans no son una moda, ni es algo contemporáneo. Señores, señoras, estamos aquí desde que la humanidad existe. Hemos estado presentes en todas las culturas, en todos los tiempos, en cualquier situación geográfica. Esto nos da un gran mensaje. Esto nos da un mensaje que la naturaleza es así de caprichosa y de diversa, que se niega a no ser diversa. Todo lo que no sea diverso, la naturaleza lo entiende como algo destinado a morir. Por eso, nuevamente, la naturaleza por encima de las culturas, por encima de la educación, por encima de la historia, demuestra que la diversidad viene al final a enriquecer a la humanidad, a enriquecer a la sociedad. Y que la diversidad, lejos de ser algo que resta, siempre es algo que suma. Personas trans, como he dicho anteriormente, no somos nuevas, ni todas las culturas, ni todas las sociedades han reaccionado de igual manera. Claro que las sociedades occidentales o las sociedades que han tenido una cultura nacional católica o judeocristianismo, pues no solamente ha afectado a las personas trans, ha afectado a las propias mujeres, a la propia sexualidad de la mujer, la propia sexualidad LGTBI. Al final y al cabo yo creo que tenemos las personas, las sociedades, tenemos algo muy importante, el saber cómo adaptarnos, ir superando, desconstruyéndonos, deconstruyendo aquello que es tóxico, y cada vez creo que la sociedad va por ese camino de la diversidad, por el camino respeto, pero el respeto a la diversidad no solamente sexual, a la diversidad étnica, a la diversidad cultural, porque todo nos enriquece, ¿no? Y todo además nos hace eso ser humanidad. Yo creo que la diversidad y la humanidad son cuestiones intrínsecas que no pueden separarse, y quererlas separar es querer una humanidad inerte y una humanidad que no existe, que no existe. La que existe es una universidad, hay una humanidad totalmente diversa. Y puesto ya en esto, pues yo creo, voy a dar unas claves de la ley, ¿vale? Y ya después me callo para que ustedes me pregunten, porque yo soy un loro que si empiezo a hablar no me callo. Bueno, pero digo, la ley, ¿por qué queremos una ley? Yo creo que Yolanda, como abogada, como una persona familiarizada con el derecho, la ley no pide otra cosa que ya esté en la Constitución. Pero claro, si la Constitución no valiera, no tampoco existiría una ley de violencia de género, ni una ley de protección de la infancia, y muchas veces, porque al final yo creo que el marco jurídico es el marco digamos, que es el texto competencial jurídico, es el que nos marca hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. Pero lógicamente es un eufemismo que aquello de en las personas trans resulta un eufemismo cuando dicen aquí somos todos iguales porque nosotros no estamos tratados de igual manera. O todo el mundo tiene derecho a un trabajo porque nosotros estamos excluidos del mercado laboral. Es necesaria esta ley, que no es una ley de derechos nuevos, que no es una ley que venga a reconocer ni ampliar
privilegios, que es una ley que solamente quiere que las personas trans puedan acceder en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos al disfrute de, como ha dicho antes el compañero de la Fundación, de derechos tan básicos como es el empleo, la educación y, cómo no, la protección de las infancias. Mucha gente ha tergiversado y además bajo el supuesto de un proteccionismo quieren perpetuar la discriminación de las infancias trans, ¿no? El Estado interviene y protege a las infancias cuando del maltrato físico, de una mala atención higiénico-sanitaria y alimentaria, de un asentismo escolar. El Estado interviene siempre en estas circunstancias y tiene la obligación para proteger a esas infancias, sobre todo por encima de cualquier circunstancia. Lo que debe de prevalecer es el interés superior del mundo. Y lo que nosotros queremos también con la ley trans, que se entienda, y ya lo dijo no Marc Ambroyer, sino un licenciado en sexualidad infantil, el doctor Félix López Sánchez, pero en un foro de la Universidad de Salamanca, hace como 6 o 7 años, y fue titular de grandes medios, él dijo, muy importante, fíjate, el hombre se adelantó como a 7 o 8 años a lo que íbamos a pedir después también nosotras, que decía que el no permitirle a un menor desarrollarse libremente debería ser considerado como un maltrato, el castigado de igual manera. Nosotros no pedimos, no queremos nada. Nosotros queremos que el Estado proteja a las infancias en el caso que igualmente cuando a través de los servicios sociales, que puede ser a través de los centros educativos o de cualquier medio, el Estado se entera a través de la Fiscalía, esto está a disposición de un juez, cuando hay un maltrato, porque es un maltrato, porque es un maltrato. Lo decimos nosotras porque lo sabemos. A veces hay que tener un poquito de empatía y no hablar de lo que no conocemos. Preguntémosle a las miles y miles de familias que existen en España que tienen menores, ¿no? Cómo sus hijos, cómo era la situación cognitiva de estos niños antes de que se les amara y después. Es importante que se sepa de esto para no hablar con frivolidad. No puedo decirlo porque lo he vivido de cerca. Son niños muy tristes, son niños muchas veces con tics nerviosos, son niños que tienen una tristeza muy grande, son niños que tienen poquitas habilidades sociales. Los padres y las madres, solamente fíjese, además para intoxicar, dice, quieren operar a los niños, quieren hormonar a los niños. Mire, lo único que pedimos para los niños, algo muy importante, amor y acompañamiento. Y con el amor y el acompañamiento, mire, se disminuyen las ideas suicidas de los niños. Que sepan que los menores transexuales, un 80% piensan en el suicidio, más del 40% lo intenta y el 7% lo consigue. Esto desaparece. Pero también donde hay una mueca de tristeza, dibujamos una sonrisa. Y donde hay un niño que no quiere ir al colegio, el niño está estimulado por ir al colegio, desarrolla habilidades. Su nota escolares aumenta. Y esto es lo que es el resultado del amor y el acompañamiento. Igual, no se ha destruido el mundo. Lo que hemos descubierto, la fórmula para que estos niños no piensen en el suicidio y quieran seguir viviendo y además se desarrollen las habilidades sociales de cualquier persona, para que sean adultos sin grandes cargas emocionales, que puedan ser personas que puedan estudiar, que puedan trabajar, pues como todo el mundo. Algunos serán dependientes de manera honesta y digna, otros serán arquitectos, otros serán médicos, y otros serán a lo mejor pescadores, labradores, lo que tengamos las mismas posibilidades que todo el mundo. Esto creo que me voy a callar y espero pues a que ustedes me pregunten o si hay alguna pregunta y muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, pues Mar, buenas tardes. Lo primero es un honor que estés aquí, aquí con nosotros en Canarias, porque aunque estés en Madrid sentimos que estás en Canarias. Y sobre todo decía que para mí es un honor porque eres una mujer que ya formas parte de la historia, ya eres historia. Entonces es un doble honor y eres un referente. En Canarias sabes que tenemos desde el año 2014
tenemos una ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género y reconocimiento de las personas transexuales, que precisamente en la exposición de motivos que estaba leyendo yo este fin de semana para preparar pues esta charla de esta tarde, pues hablaba de que las personas transexuales vienen ya de, como tú decías ahora perfectamente, desde tiempos históricos, ¿no? Tiempos históricos demostrados ya tanto por la sociología como por la antropología, ¿no? Pero quizás mi pregunta es, decía Manuel Jorge que tu andadura empezaba en el año 78, ¿no? Y sí tengo interés en saber cómo ha cambiado la percepción de la sociedad, porque me llama muchísimo la atención que tu lucha haya empezado en el año 78 y que hoy, en el 2021, todavía sigas luchando. Y yo que lo veo y mirando la hemeroteca, sigue luchando igual. Entonces, ¿hemos avanzado socialmente o no hemos avanzado? Decimos que tenemos en Canarias pues una ley de identidad de género. Tengo la fortuna de tener amigos que he conocido por el camino, amigos y amigas transexuales, y me hablan de las dificultades que todavía tienen a pesar de que tenemos una ley en Canarias, ¿no? Es decir, los menores siguen indefensos, pues el tema de sanidad les cuesta un montón porque sabes que después pues las medicinas son carísimas y no tienen ayuda, no tienen inserción laboral, todavía están estigmatizados, como tú bien has dicho. Entonces mi pregunta es, ¿hemos avanzado, no hemos avanzado? ¿Cómo estamos socialmente? Bueno, mira, te respondo. Yo creo que, fíjense, muchas veces, y de aquí sí quiero hacer una llamada de atención a los políticos de todos los políticos. Yo creo que todo el mundo ocupa su puesto de concejal, de diputación, en los parlamentos, que la gente le vota, la sociedad le vota, y da igual. Ha dicho que me da igual que voten al Partido Popular, que voten. Todos son elegidos, todos son representantes de la ciudadanía. Escuchen a la ciudadanía, le digo yo a los políticos. A la ciudadanía. Sí hemos avanzado, pero ha avanzado la sociedad, ha avanzado el poder legislativo, ha avanzado los políticos, tienen una deuda pendiente con las personas tras la democracia, tienen una deuda pendiente con las personas trans. Lo digo como persona activista histórica, que ahora te cuento. Digo porque, voy a responderte a por qué hemos avanzado. Lo digo yo porque lo vivimos también en carne propia. Lo mismo que te he dicho que veo de cerca cómo estas familias y estos niños evolucionan de esta manera, para aquella gente que habla de manera frívola de los niños. No, es tan pequeñito, no. Este pequeñito ya sabe quiénes son, lo mismo que lo sabéis vosotros. Es que no hay ninguna diferencia. Que a mí muchas veces me dicen, y tan chiquitito no saben lo que son. Por lo mismo que tú lo sabías, ¿por qué tenemos que estar permanentemente cuestionadas las personas trans? Desde que somos pequeños hasta que somos adultas, es como si existiera una duda permanente, o como si, y de manera también siempre permanente, fuéramos menores. No tuviera nunca la edad adulta para que se nos crea. Siempre se nos cuestiona. Y ahora te respondo. Mira, también cuando yo me inicio en la lucha que fue en el franquismo o en el posfranquismo, yo ya era activista con el dictador vivo, pero seguir luchando en los posteriores años a la muerte del dictador. Y los colectivos en aquella época eran colectivos, ni siquiera LGTB. El acrónimo LGTB es un acrónimo que se acuña en los 90, pero nació como movimiento gay y punto. Pero más tarde también se añadió movimiento de gays y lesbianas. Las lesbianas en aquella época, en los 70, militaban muchísimo en el movimiento feminista y fue un movimiento de gay solamente de hombres, ¿no? Y te digo que salimos a la calle con 3 reivindicaciones, solamente 3. Una era abolición de la ley de peligrosidad social. Que esa ley, que era una ley canalla, una ley criminal, porque solamente por el hecho de amar o de ser diferente te metían en la cárcel sin haber cometido ningún delito. Ustedes además tuvieron ahí en Canarias y en Fuerteventura un campo de concentración. El resto de la península había cárceles, pero allí tuviste hasta un campo de concentración, ¿no? Era urgente abolir esa ley, era urgente pedir amnistía sexual para que los presos
presas que estuvieran en las cárceles por esta condición, estarían en las calles. Y había otra tercera reivindicación, que era la libre utilización de los recursos. Era la dedicada a las personas trans. Y me duele en el alma y en el corazón que después de 42 años siga vigente esa reivindicación. Hemos ganado leyes que nos criminalizaban, leyes que nos trataban como delincuentes y que pedíamos la privación de libertad solamente por amar o ser diferente. Hemos conseguido que no haya nadie en las cárceles por esto. La libre utilización del cuerpo es precisamente de lo que estamos hablando, de la autodeterminación. Aquello que las mujeres también dijeron, nosotras parimos, nosotras decidimos, era el grito de la autodeterminación, porque ya mira, lo ha dicho también Feli, Javier Pérez Royo, profesor de Derecho Constitucional, que le mandé yo el texto de la ley, y le dije, mira Javier, estúdiame la ley y dime qué piensa de la ley. El hombre hizo un artículo maravilloso. Decía que la autodeterminación se puede desprender de la propia Constitución y es el acto que deciden las personas, pues cuando quieren abortar, cuando quieren divorciarse, cuando quieren casarse, es un acto de autodeterminación. Y es autodeterminación del cuerpo, autodeterminación de mi vida. Y es lo que está pendiente todavía para las personas trans. De hecho, él tituló el artículo La última frontera para la igualdad, como diciendo el último aspecto que le falta a esta democracia para la igualdad trans, ¿no? Me duele. Hemos avanzado mucho, Flora, la sociedad ha avanzado mucho, la sociedad nos mira, pero yo siempre lo digo, con una mirada transpositiva. Tienen que poner las pilas y esperemos que esto se resuelva breve. Son los políticos, porque ellos también tienen un compromiso, como he dicho anteriormente, con quien depositamos el voto. Escuchen a la sociedad, y no lo digo yo. El Eurobarómetro es un estudio que está hecho en Europa sobre 14 países de Europa, ha destacado que España ha quedado el primer país donde el 83% de la población a favor de regular los derechos para las personas trans. ¿Qué esperan estos señores para poderlo hacer? Igual la consulta pública que salió para la ley trans, que salió, como sabéis, que es obligatorio cuando el gobierno promueve una ley, hay que hacer una consulta pública. La gente, a no ser gente muy relacionada con lo que se va a legislar o asociaciones civiles que tienen que ver con la promoción de esas leyes, muy poca gente participa. Sin embargo, la alta participación en la consulta pública sobre la ley trans tiene dos lecturas. Una es el gran interés social, pero sobre todo la gran empatía social, porque de haber alcanzado un gran número de participación, el 98% de todas las respuestas era a favor de las personas trans. Por lo tanto, yo de verdad estoy muy contenta de la sociedad española. Es una sociedad que ha sido capaz, fíjense, de hacer grandes transformaciones culturales y sociales sin ejercer ningún tipo de violencia. Hemos pasado, todo el mundo ya lo sabemos, de haber visto cómo las mujeres a barrer y a su casa y a la cocina, y ahora las mujeres ocupan puestos de poder, ocupan puestos en las universidades, en los partidos políticos, mujeres empresarias, mujeres emprendedoras. Hemos hecho una gran revolución cultural sin ningún tipo de obligación, y estamos también con las personas trans en el mismo camino. Ha sido lento, ha sido muy lento. Yo creo que también la clave ha estado, si me lo permite Flora, ha sido también el que el sujeto político se organice. Por eso yo fundé la Federación Plataforma. Yo entendí que los negros tuvieron que levantarse para pedir el fin de la esclavitud. Aunque había mucha gente blanca que apoyamos y estábamos contra la esclavitud, el sujeto político tenía que levantarse. Las mujeres tuvieron una herramienta que se llamó el feminismo para pedir igualdad. Y las personas trans teníamos que tomar la voz para decir, para explicarnos quiénes somos, cómo estamos y qué necesitamos. Eso era importante. Eso ha posibilitado este gran cambio. El ser interlocutor social, como ha dicho antes,
Nosotros queremos una federación para ser interlocutoras sociales con los medios, con la sociedad, con los políticos, para que los políticos también no solamente hablen en clave LGTBI, sino que hablen también de las personas trans, porque claro que somos parte del colectivo LGTBI, pero también somos el tipo álgido que de todas las discriminaciones. Si hablamos de las discriminaciones LGTBI, ¿quiénes son las que están excluidas del mercado laboral? Trans. ¿Quiénes son quienes sufren más acoso en las escuelas? Las personas trans. ¿Quiénes son las que más agredidas están en las calles por encima de nuestros compañeros gays y lesbianas que también son agredidos? Pero les superamos cerca de un 30%. Con lo cual yo creo que hay una verdad. Está en la mesa, como yo digo. Ahora esa verdad hay que transformarla en justicia y en reparación. Muchas gracias. Sí, antes de comenzar con mi pregunta, pues darte las gracias de todo corazón por tu histórica lucha y por la valentía que has tenido durante todos estos años. Realmente cada vez que leo más y aprendo más de tu figura, me sorprendo más de todo lo que has conseguido, ¿no? Y todo lo que sigues consiguiendo. Y ahora pues paso a mi pregunta y es ¿cómo va a regular la ley trans la situación de las personas gestantes en general? Nosotros, bueno, la ley, en el texto de la ley ya viene algo y viene que las personas con capacidad gestante pues, tendrán derecho a todos los derechos de la reproducción asistida. Sin embargo, se habían olvidado y nosotros le hemos aumentado ahora en el borrador que posiblemente se registre este miércoles, ya lleva 4 modificaciones que hemos incorporado. Entonces, que no solamente tienen que tener derecho a la reproducción asistida, sino también a la interrupción voluntaria del embarazo. Esto lo regula por esta manera, regulado por ley. Es algo, tenemos, como he dicho antes, una cuestión que a algunas personas les pueden chocar, pero tú no puedes limitar ese derecho a una persona que tiene esa capacidad. Y es que con eso no estamos borrando a nadie, estamos dándole cobertura a quien no lo tiene. Como el matrimonio igualitario. Cuando la gente dijeron, el matrimonio no viene a quitar derechos, el matrimonio no vino a quitarle derechos a nadie, vino a dárselo y a reconocerse a quien no los tenía. Esto es igual, esto no viene a quitarle derechos a las mujeres que ya tienen derecho a la reproducción asistida y también a la interrupción voluntaria del embarazo. Pero hay otras personas, que no son mujeres, que tienen capacidad gestante y que no pueden ver limitados esos derechos por su diversidad. Mira, una pregunta que entra por Facebook de Jordi Pérez, donde pregunta que cómo podemos luchar contra la exclusión social, laboral y económica en las realidades trans, y pregunta si las leyes es el único instrumento válido. Y yo también quiero aprovechar para que nos comentes un poco una realidad que ha estado además invisibilizada por circunstancias lógicamente históricas, entre comillas, que son las personas trans en la tercera edad, ¿no? Que también está regulado en la propia ley. Entonces, si me puede responder a esas dos preguntas. Yo para mucha gente que dice, las leyes son un papel. No, las leyes no son un papel. La ley es como un contrato que tú tienes con el Estado, que además funciona en ambas direcciones. Las personas nos vemos garantizadas por una ley y el Estado también tiene la garantía de poder exigir el cumplimiento. Las leyes regulan. También es importante después exigir el cumplimiento y el despliegue de protocolos que dimanan de la propia ley y para hacerla efectiva. Con esto quiero decir, ¿las leyes son todo? Pues no, en vez de venir después protocolos que desarrollen, pero la ley apunta, por ejemplo, en el tema de la inclusión laboral, nosotros, aparte de haber medidas que ya previa la ley, nosotros hemos hecho también, como hace Argentina, la reserva de un cupo laboral, pero no solamente la reserva de un cupo laboral desde el empleo público, no, a la empresa privada también es necesaria incentivarla. ¿Permanentemente? Pues no, hasta que se acabe el prejuicio. Mientras tanto, habrá que incentivarla, porque eso facilita la empleabilidad. Se ha hecho con otros colectivos vulnerables. Lo importante es que partimos de un colectivo vulnerable en exclusión laboral. No porque lo digan ni los sindicatos españoles ni Marca un Proyecto.
está reconocido así por la Organización Internacional del Trabajo. Son un grupo más excluido laboralmente. Con lo cual, políticas también positiva o proactiva implica que cuando se parte una situación así, a estos que están aquí, tú tienes que tratarlo de una manera desigual para que estén aquí. Por lo tanto, hacen falta políticas activas, como te he dicho, permanentemente no, pero esto ayuda también a romper el prejuicio, porque cuando los empresarios vean que las personas trans tienen habilidades sociales, culturales, nos irá quitando el prejuicio. Fíjense que el otro día, a mí no me gusta hablar de economía, pero es importante, la presidenta del Banco Mundial hizo público como hace 4 o 5 meses diciendo que la economía se estaba perdiendo miles y miles de millones por ese prejuicio que tiene con las personas trans. ¿Por qué? Porque hay mucha gente con muchísima capacidad. El prejuicio está haciendo que incluso a nivel económico la empresa pierda dinero. ¿Vale todo el mundo? No. Habrá gente que vale a lo mejor y no es nada indigno. Pues para que esté contratado a lo mejor de barrendero, de jardinero, pero puede haber gente que son ingenieras, puede haber gente que son científicas, puede haber gente médica, puede haber gente que está perdiendo ese de esto. Entonces pedimos también el incentivo de la empresa. ¿Cómo no? Incentivar también a los emprendedores, a gente que pueda ser emprendedores y tener un proyecto empresarial. También, a lo mejor durante un año, no, yo no digo siempre ayudas permanentes, ¿sí? Algo que abre el mercado laboral. Eso sí que es posible. Es posible porque mira, en Andalucía nosotros que tenemos una ley de esta, conseguimos incluso que hasta la administración, desde la Consejería de Empleo, se hiciera esto que te he dicho, se da un incentivo a las empresas que contraten a personas trans, que va variando del sector público y del modelo de contrato. Está posibilitando la apertura, ¿no? Lo que hay que romper en el fondo, lo que es un gran prejuicio, una ignorancia, unos clichés, se ha relacionado siempre las personas trans, pues con gente de prostitución y eso ha cambiado. Yo estoy muy contenta, de verdad, compañeros, compañeras, porque yo sí que, como tú has dicho, soy historia viva, pero como estoy en activo, yo veo las cosas y me siento muy contenta. Y además me siento muy feliz de mi lucha, porque yo sí que he tocado la utopía con la mano. Mire, solamente hace 10 años atrás, el 80% jovencitas trans, cuando digo la jovencita me refiero de 16 a 20 y tantos años, estaban en las esquinas trabajando. ¿Sabes dónde están hoy? Solamente 10 años después. En la universidad. Eso ha sido algo muy bonito. Y eso es algo muy bonito. Hoy quiere decir que las mujeres trans no están en las calles. Sí lo están, pero están nuestras compañeras que vienen de Latinoamérica, compañeras que vienen huyendo también de un mundo. Pero en España eso lo hemos superado. Hoy nuestros adolescentes están en las universidades. Esto es un cambio que estamos viviendo día a día. La tercera edad. La tercera edad, mira, nosotros hemos contemplado, muchas gracias que me lo recuerde, Flora, porque eso ha sido una de las incorporaciones nuevas a la ley. Por eso tenía interés en saber. Esperemos que su señoría no nos la retire. Yo creo que el Estado, y cuando hablo del Estado, no me refiero a ningún gobierno en concreto, al Estado como figura, es responsable subsidiario de algo que ha pasado aquí. Es que se prohibiera y estuviera cerrado Caricán el mercado laboral para una generación que nos salpica hasta el día de hoy. En mi época, abocándonos solamente a la prostitución en la esquina, la gente no pudo trabajar. Y es indecente que hoy haya una población que además te puedo garantizar que no supera ni las 3.000 personas, no lleguen siquiera, porque mala vida también ha hecho que las personas no duren mucho tiempo y se han muerto. Pero las que están vivas, yo digo, las que tienen mayores de 65 años y que demuestren no tener recursos económicos o otro tipo tendría que tener un subsidio que les permita vivir en dignidad de sus vidas. Eso es una deuda que el Estado tiene, es responsable del subsidiario y por eso lo hemos metido en la ley. Creo que estas personas
son damnificadas de un maltrato y una violencia que el Estado, por acción u omisión, ha cometido contra ellas. Y ahora hay que repararlo. Esto tampoco va a tener un gran coste. Lo digo de verdad, porque seguramente lo veremos, no maneja. Pasó igual, mira, cuando Zapatero, que fue España uno de los primeros países que primero consideró a represaliados franquistas, también a las personas LGTBI que fueron presas por el franquismo. Él aprobó una indemnización, dio una partida de 4 millones para indemnizar con una sola indemnización, no con la paga. Aquellas personas que habían estado 6 meses, creo que tenían derecho a 4.000 euros, a superando hasta 2 años, 8.000, y después de los 8.000, 12.000. ¿Saben ustedes qué dinero se ha gastado de eso? Se ha gastado 1.400.000 euros. 3.700 millones de euros sobraron, porque no había tanta gente. Por lo tanto, también, de verdad, sería un acto honesto, un acto justo, un acto de reparación, que las personas mayores no vivan de la extrema precariedad, vivan de la limosna. Esto también, para callar boca, no son para todas las personas transexuales que tienen mayores de 65 años, aquellas que acrediten no tener recursos, porque igual si a mí me cogiera, yo no voy a tener derecho, porque gracias, yo he trabajado, yo he cotizado, yo he sido autónoma, voy a tener mi paga, pero también una realidad que hay muchas compañeras que lo han hecho, que no son tantas y que tienen que vivir con dignidad los pocos días que le queden. Vale. Tenemos otra pregunta de Nevar Artiles en Facebook que dice: ¿consideras que a raíz de esta ley se podrá bajar los porcentajes de discriminación, suicidio, desempleo, etcétera, de las personas trans? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Se va a eliminar 100%. Yo creo que es una cuestión también pedagógica, que también la ley habla de pedagogía. Fíjense, nuestra ley no es una ley punitiva. Muchas veces otras leyes tienen como un apartado de sanciones, de penalizaciones. Fíjense, creo que con este ejemplo lo voy a explicar muy bien. Si yo voy por la calle y a mí un señor me tira un ladrillo a la cabeza, yo no quiero que el señor quede impune, pero tampoco quiero arruinarle la vida. ¿Sabe lo que me vale? Que su hijo sepa que lo que ha hecho el padre está mal. Pero esto es una ley que apuesta por la educación. Queremos transformar desde la educación, desde la pena, no desde la sanción. Ahí tenemos otra pregunta también por Facebook, que están bastante activos, de Elena Díaz. Y la pregunta es la siguiente: a pesar de los pasos dados y los avances realizados, ¿qué queda por conseguir para que la igualdad y la inclusión sean una realidad? Has contestado un poco, pero un poco por bueno, referencia, pues, a quien nos está siguiendo por Facebook, que son bastantes personas. Al final ya Manuel Jorge igual nos dará algún dato. Pues sí que me parece interesante también conocer tu punto de vista. Pues creo que el primer paso es que se registre la ley. Ese va a ser un gran paso. Registra la ley, será el acto de reparación y de justicia con las personas trans. Pues claro que sí. ¿Cómo no va a cambiar? Es que la ley va a permitir protocolos que respeten la identidad de los menores, pero también protocolos que prevean del acoso. ¿Cómo no va a ayudar esto? ¿Cómo cuando se desplieguen los planes de empleo no va a ayudar? ¿Cómo no va a ayudar que las personas trans, a la hora de tener una atención sanitaria, no tengan que hacer estos rodeos? Yo sé que en Canarias no pasa, ni en Andalucía, pero hay otras comunidades donde no tienen legislación específica, que sí se ven obligadas a hacer un itinerario aún todavía patologizante, segregador, que te estigmatiza, que además se supone que tú tienes enfrente a un enfermo mental, ¿no? Creo que esto es claro que va a ayudar. Cuando están protegidas las infancias, cuando se pongan en marcha campañas de sensibilización, como dije anteriormente, porque no queremos que la gente cambie a golpe de sanciones, a golpe de pena, a golpe de educación. Claro que va a cambiar, claro que va a cambiar. Está cambiando, la sociedad está cambiando. Cuando mira, fíjense,
Yo lo hablo, muchas veces me dijeron, Mar, ¿y en tu vida qué hubiera cambiado esta ley? ¿Sabe qué les digo yo con el dolor de mi corazón? ¿Sabe qué hubiera cambiado? Que mi padre no me hubiera dado una paliza cuando yo tenía 6 años. Que mi padre no me hubiera condenado a comer en la cocina, que no podía comer en la mesa porque decía que yo le daba asco, de que tuve 14, 17 años. Hubiera cambiado. Me hubiera cambiado para muchas compañeras. Fíjense, hoy ya sin ley he dicho que el 80% de la juventud está en las universidades y no están tiradas en una esquina. Eso hubiera cambiado. Y eso viene a cambiar la ley. Y a garantizar que eso no suceda. A garantizar, además, mira, y hay una cosa muy importante. Antes Geray dijo algo que es fundamental. Todas tenemos que entender, porque dice Geray, esto es una ley no solamente para las personas trans, sino para toda la sociedad. Y así es. Que mire, cualquier derecho reconocido es una victoria indiscutible para toda la humanidad. Muy bonito eso que has comentado, y la verdad muchas gracias también por abrirte, ¿no?, en esta charla, que la verdad es que lo agradezco mucho. Mi pregunta va por el tema de cómo se va a reflejar en la ley el tema de las personas no binarias. ¿De qué manera se va a reflejar esta realidad? Pues mira, en el borrador primero, pues cuando se hizo, pues se dijo que, bueno, a nivel legal, pues las personas tienen que tener reconocida su identidad, su derecho universal, el derecho, tú lo sabes mejor como abogada y como experta en derecho. El derecho a la identidad es un derecho universal, inalienable e íntimo y un ejercicio de libertad. En ese sentido, cuando más hablamos de la libre determinación, las personas tienen derecho a determinarse como mujeres, como hombres o como personas no binarias. Y en ese sentido, el borrador de la ley decía que preveía dejar una casilla en blanco para las personas no binarias. Las personas binarias dicen que dejarlo en blanco es invisible. Lo que quieren es una tercera casilla, como ya sucede en 4 o 5 países europeos, o como la última sentencia de Alemania, que ha dictado y ha dejado claro el derecho también, identidad no binaria, de que. Con lo cual nosotros, otra de las mejorías que va a tener el borrador que se registra el miércoles, es que pedimos una tercera casilla, una casilla en blanco. En blanco es invisibilizar. Tercera casilla, y respecto también al tema que mucha gente puede entender, esto lo ha dicho las propias personas no binarias, ¿y dónde entraría una persona no binaria en la cárcel? Pues entraría en el rol que socialmente, culturalmente se le asocia. Las mismas personas no binarias, no considerarse ni hombres ni mujeres, serán beneficiarias de las leyes positivas para las mujeres. Ni hombres. También tiene que ser consecuente con esa identidad que asumen. Con lo cual no va a haber problema de que, digamos, va a haber un hombre leído en la cárcel de mujeres. Porque al no considerarse mujeres, no van a entrar en la cárcel ni van a tener derecho a los beneficios, por ejemplo, que sí las personas transbinarias, por ejemplo, como yo, que vivo, me socializo, soy una mujer legalmente, pues tengo que tener todos los derechos de una mujer. Quiero hacer una pregunta también, como una reflexión, y de mujer a mujer, ¿no? Y va en lo siguiente. Ahora no, porque está prohibido y no nos deja, no podemos viajar, ¿no? Y yo, para viajar, si quisiera viajar a cualquier país del mundo, lo único que necesitaría sería ganas, tiempo y dinero. Pero tú no puedes ir a 73 países del mundo. 33 países criminalizan, no podrías entrar automáticamente, ¿no? 33 países de África, 23 en Asia, 11 en América y 6 en Oceanía, según los datos de Amnistía Internacional. ¿Por qué digo que las dos somos mujeres, pero yo puedo ir donde quiera y tú no? Y lo digo porque un aspecto importante de la ley es que recoge también a las personas extranjeras. La ley está destinada, pues, a las personas que residan en España, ¿no? Y me gustaría, en esa línea, y la reflexión que acabo de hacer, lo acabo de hacer con el respeto más absoluto, como he querido expresar, pero es una realidad, ¿no? Que todavía las personas trans no pueden viajar a 73 países en el mundo.
cuando tú te vas de vacaciones tienes que mirar si en ese país está tipificado como delito o no, porque automáticamente ni podrías ir. Estarías inclusive condenada a muerte. Entonces quiero hacer una reflexión pues a ese reconocimiento que me parece que es importantísimo en la ley. Y nosotros también, mira, también en la ley para las personas migrantes que queremos hacer, dejar desahuciadas ni que queden atrás, pero siempre también con las limitaciones que todas sabemos que tienen los estados, ¿no? Y un estado no puede interferir en la identidad legal de cuyo origen de nacimiento es otro país, ¿no? Porque de esa persona ni podemos cambiar su NIE o su DNI, pero sí la documentación administrativa que pide el Estado español, y es para residencia, permiso de trabajo, tarjeta sanitaria. Todo esto las personas migrantes podrán ver su nombre social y no el nombre que figure en el DNI. Pero además, en el borrador primario también hablaba de exigirle a las personas migrantes que tenían que demostrar para tener acceso a lo que te he dicho, que en su país de origen pues está en peligro, o nosotros hemos eliminado ese requisito. Nos parece que si estamos hablando de la autodeterminación, la propia voluntad expresa de la persona es suficiente. Al migrante se le da un trato diferenciador a la nuestra, estaríamos hablando de un poco de xenofobia, estamos hablando también de prejuicio y de discriminación. Queremos que nadie quede atrás. Queremos que el principio de autodeterminación sea un principio transversal e integral. Y aquí sí que quiero aclarar, porque hay gente que ha querido, que la libertad, si le ponemos cerrojos, no es libertad. La autodeterminación, si se le ponen condiciones, no es autodeterminación. La despatologización, si le ponen condiciones, tampoco. Son principios integrales, son principios además que han adquirido rango de derecho humano fundamental y que además regulan ya la autodeterminación, no solamente regula en países de Europa, sino también en la Organización de Naciones Unidas, en la ONU, en 25 países de la ONU regula ya la autodeterminación. En España, en 11 comunidades. No es nada nuevo, es algo, mira, yo le voy a explicar de una manera muy concreta. ¿Qué es la autodeterminación? Primero es un principio jurídico, pero es la herramienta que permite que las personas trans sean sujetos de derecho y no objetos de la medicina. Cuando estábamos comenzando este encuentro, comentaste así un poco por encima el tema del informe psiquiátrico que estaban pidiendo, lo de la disforia de género, los 2 años de hormonación y pues bueno, el proceso sanitario, ¿no?, que tienes que pasar a la hora de poder hacer una reasignación. Y sí me gustaría preguntarte cómo va a cambiar toda esa situación cuando se apruebe la ley trans, es decir, qué proceso va a tener que pasar una persona si se quiere hacer una reasignación después de la ley trans. Pues mira, en el tema de las intervenciones quirúrgicas, pues va a estar regulado por lo que ya tiene el Estado para todas las intervenciones quirúrgicas. O sea, que no va a cambiar nada. En el modelo de atención, pues va a ser un modelo de atención también de acuerdo a los estándares ya de la propia Organización Mundial de la Salud, y no pueden ser ya protocolos que estén condicionados por una patologización, con lo cual el principio fundamental será el de no segregación, o sea, especiales, como si tuviéramos una enfermedad rara, el de no exigir una evaluación psicológica previa, porque si no eso también es como descartar per se a que la persona tiene que descartar que está trastornada mental, con lo cual no es despatologización, con lo cual la eliminación de cualquier evaluación como requisito para acceder a los tratamientos. La atención psicológica como acompañamiento o como ayuda cuando se requiera o cuando es precisa. Eso no excluye esto, pero sí que es verdad que para acceder no sería entonces despatologización, ni tampoco segregación. También hay que entender, mire, 2 cosas. Los tratamientos hormonales no son específicos. De hecho, cualquier persona que coge un carro de medicamentos de hormonas y ahora en ningún momento se refieren a las personas trans. Esos tratamientos
están indicados para personas que no son trans, para hombres y para mujeres. Y su uso y mayoritario, casi un 80%, están hechos por personas no transexuales. Dígame qué persona no transexual de estrógeno o testosterona es mandada a una unidad especial o es evaluada psicológicamente. Si se nos trata a nosotros de manera diferente, se nos está discriminando para acceder a los mismos tratamientos que tienen las mismas personas. Y a los estrógenos han sido utilizados por las propias mujeres cuando tienen menopausia, cuando tienen hirsutismo, cuando tienen desarreglo menstrual. La testosterona está indicada para los hombres cuando tienen atrofia testicular, cuando hay un problema de baja libido, cuando hay un problema de esto. En todos los casos, en ningún momento a la persona se le manda una unidad especial y tampoco se le evalúa psicológicamente a darle este tratamiento, con lo cual creo que la igualdad entra porque entremos todas por la misma puerta de la medicina general y después hemos derivado a los especialistas, que son los endocrinos. Y justamente, si yo tengo un estado como tú o como cualquier persona, de estrés, de ansiedad, o pediré ayuda, pero no una evaluación que me evalúa a mí antes como un requisito para acceder a los tratamientos. Tenemos otra pregunta que creo que estamos terminando, ¿no, Manuel Jorge? Me parece que a las 7:30 estaba previsto la hora, pero bueno. Es de René, de Las Palmas de Gran Canaria, y la pregunta es la siguiente. ¿Crees que sería interesante la inclusión en las aulas de nuestros menores de alguna asignatura o actividades extraescolares que motiven o eduquen en una inclusión real? Por supuesto que sí. Hay miren, dos asignaturas que además ya creo que hay muchos países de Europa que lo han hecho, Suecia, Escocia, y otro país más, donde existe una asignatura de obligado cumplimiento en el respeto a la diversidad sexual y de género. Es como yo dije anteriormente, si no fomentamos la diversidad en la educación, no estamos creando generaciones respetuosas. Es importante el respeto a la diversidad, y el respeto a la diversidad, eso no es adoctrinar. Adoctrinar es cuando se nos ha dicho tienen que ir ustedes a la escuela ante el cara al sol, las niñas a la cocina, los niños no lloran, este tipo de valores, ese tipo de valores que además nos han hecho a todas muchísimo daño. Nadie cumple con valores tan estrictos y tan verticales y tan encorsetadores, no nos ha ayudado a nadie. Nos ayudan son valores en la diversidad, y yo creo que es importante, claro que sí. Además yo abogaría que España también tiene esa asignatura pendiente. España tiene asignatura pendiente de poner una asignatura de obligado cumplimiento en el respeto a la diversidad sexual y de género. Nos ahorraríamos muchas multas y muchas sanciones. Tenemos otra pregunta de Facebook de Gua A. Pérez que dice: en Canarias existe un protocolo de atención a personas trans que incluye en su cartera de servicios algunos tratamientos para quienes lo soliciten, pero ¿qué coste tiene personas trans en referencia a la sanidad tanto pública como privada? Yo creo que tendríamos que ejercer después, esto mira que la ley no lo tiene, pero yo creo que después igual una directiva o algo, tendríamos también de alguna manera que obligar a la sanidad privada a cumplir también con la atención sanitaria a las personas hormonales y también quirúrgicos. Porque lo que hay que entender es una cosa: la salud es un derecho universal. La salud no es como tal, como lo define la propia Organización Mundial de la Salud, no solamente es la ausencia de enfermedades, sino el estado de bienestar social y psíquico de las personas. Ahí donde se encuadra la atención a las personas transexuales. Y por lo tanto, las cirugías, quien las precise, porque tampoco, como dije anteriormente, los derechos no obligan a todo el mundo, pero así a quien quiere. Las intervenciones quirúrgicas de las personas trans son una cuestión de estética y son una cuestión cosmética, son salud. Y como salud debe de estar garantizada no solamente por la salud pública, hay privada, ni por la pública, sino también por la privada. Bien, después, mira... Tengo que terminar ya. Sí, bueno. Dos preguntas más y vale. Tengo que terminar porque tengo una reunión ahora en el Congreso. Yo creo que ya la última pregunta, y ya cierra el moderador,
sería, ¿qué mensaje lanzarías a la sociedad? Pues yo le diría a la sociedad pues que siga igual que sigue con esta mirada transpositiva, que abrir la mirada es abrir el corazón y abrir, bueno, todo el mundo al final puede tener un sobrino, un hijo, un cuñado, que al final mira, las personas trans no somos un peligro, estamos. Muchas gracias. Manuel Jorge. Muchas gracias, Mar. Reiterar el agradecimiento tanto a la Fundación Canaria Siglo XXI como a Flora y a Yolanda, que han moderado acertadamente, trasladando las preguntas y las inquietudes que son las inquietudes de todos, ¿no? Yo creo que aportar luz con tus respuestas es importante para combatir el miedo que supone esta ley para algunas personas, pero que sin duda será un cambio importante y dentro de 5 años estaremos recordando esto como anecdótico, pero es una lucha que demuestra que no se tiene que cesar, que no todo está ganado y que todavía queda mucho por luchar y mucho por ganar. Trasladarte, Mar, una invitación, si tienes a bien, a través de un compañero parlamentario, Jesús Machín, presentaríamos una solicitud de comparecencia para que vinieras al Parlamento de Canarias y con tu testimonio también llegar a canarios y canarias con tu mensaje. Aceptada. Muchas gracias. Bueno, pues Mar, muchas gracias. Sin duda, me uno a las palabras de Yeray y bueno, ya esa oportunidad de poder venir a Canarias para presentar, para hablar en el Parlamento de Canarias, que es el lugar donde se legislan las normas que nos regulan, y demostrar lo que hoy nos has comentado aquí, a las personas que están en el Parlamento y que sin duda van a ser la presión suficiente a otros niveles para que la ley salga con el beneplácito de todos los colectivos trans y de la propia sociedad en general, la sociedad canaria y española en general, ¿no? Agradecer a las dos personas encantadoras que han estado hoy ahí sacando las preguntas que ya las habían trabajado, pero también las preguntas que vienen de Facebook. Agradecer a todas las personas que se han conectado desde Facebook Live por participar también, que es importante. No siempre tenemos a una persona del nivel y de los conocimientos de Marc Ambrolé en ese colectivo trans, que ojalá, como dice Yeray, dentro de poquito no tengamos que hablar de ese colectivo, sino sencillamente que van a ser unas personas que son unas personas pues normales y corrientes con una sociedad diversa, que lógicamente tiene que estar, como muy bien dijo también, formada y educada para que, bueno, todos podamos vivir en paz y felizmente. Agradecer al equipo de la Fundación también por el trabajo, que cada vez que hacemos una actividad, pues siempre están ahí al pie del cañón para poder sacar todas estas cosas adelante. Y bueno, y a Yeray, sin duda, que ahí tiene un trabajo importante dentro de la Secretaría Nacional de Diversidad, y a todo su equipo, que también me imagino que hoy nos habrán acompañado. Bueno, los datos que me mandan o sea, al final, la persona que está conectada, que es también el técnico que nos permite la producción, por así decirlo, en el Facebook Live, nos comentaba que teníamos antes una media de 55 personas que estaban conectadas, ¿no? El alcance, pues posiblemente lo sabremos más adelante, más tarde, pero seguramente ha sido un alcance bastante importante. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, Yeray, muchas gracias, Flora, muchas gracias, Yoli, Mauro, también muchas gracias a todas las personas que se han conectado, que han estado haciendo preguntas, y a ti, Mar, que cuando podamos, cuando esto de la pandemia cambie, nos encantaría tener hacer una actividad presencial con mucha gente
y sin duda, pues bueno, va a ser un éxito rotundo. Pero bueno, esperemos que esta situación cambie cuanto antes y podamos verte por aquí. Tenemos mucha gente pendiente de venir cuando esto se solucione. Y también de Madrid, también tenemos gente pendiente de venir. Pero bueno, ese es el compromiso. Muchas gracias, Mar. Y te admiro o te admiramos por la lucha que has mantenido desde el principio. Desde el principio, no solamente por tu felicidad, por tu bienestar, sino el de muchas personas que están en torno a ti. Muchas gracias de corazón. Gracias a la Fundación, a Geray y a las dos moderadoras, y como no al equipo técnico y a toda la gente que nos ha seguido en Facebook, pero sobre todo esto tiene también la frialdad de lo online, ¿no? Pero tiene también la gran ventaja de verdad que después, como esto queda grabado, sigue viendo gente, sigue viendo. Así que muchas gracias de verdad por esta oportunidad, encantada y ha sido un placer. Bueno, hasta luego.